Llamamos prevención, aunque todos lo sabemos, pero en medicina llamamos prevención a las medidas que se toman para disminuir o incluso eliminar el riesgo, y digo eliminar porque aquí es muy importante, las probabilidades de contraer una enfermedad. El tabaco es la mayor causa de muertes no transmisibles y encima es potencialmente evitable. Si pusiéramos todo nuestro objetivo en eso, estaríamos salvando muchas más vidas que en la consulta. Creo que eso es importante que quede claro. Yo, de hecho, siempre digo que aquí es donde me siento más útil. Yo veo muchísimos pacientes al día porque trabajo mañana y tarde, pues 30 por la mañana, 30 por la tarde, al mes, no quiero ni contarlos. Pero bueno, aquí es donde creo que yo puedo salvar más vidas. La única diferencia es que yo a estos pacientes, a estas personas, no les voy a poner nombre y apellidos, es la única diferencia. En la Organización Mundial de la Salud definen la prevención del tabaquismo como todas las estrategias que van a influir en la demanda, en la oferta y en la reducción del consumo de productos de tabaco y del humo del tabaco, y eso es muy importante, para mejorar la salud pública. 8 millones de muertes atribuibles al tabaco al año. Es una barbaridad. Eso son 2 veces y media la ciudad de Madrid fuera del mapa. Sin embargo, siguen fumando 1.000 millones de personas. O sea, parece por lo menos un problema al que hay que ponerle atención, ¿no? Y esto la Unión Europea lo sabe, se da cuenta y se marca un objetivo, ¿no? Y su objetivo es que en el 2040 los países que integran la Unión Europea sean países libres de humo. ¿Y qué definen como libres de humo? Que fume menos del 5% de su población. Cuando empiezas a leer en esto, te das cuenta que hay un país que ya ha llegado. Pero sí, estamos a 17 años de llegar a eso, ¿no? Pues hay un país que lo ha conseguido, que es Suecia, el año pasado, en 2023. Y entonces a mí, que me gusta también mucho colocar a España en todo eso, digo, ¿y cómo está España? España está lejos del objetivo, está con una tasa de fumadores de más del 20%, ¿no? Pues la primera pregunta que te surge es, jope, ¿cómo lo han logrado? ¿Qué han hecho ellos? ¿Podemos copiarnos? ¿Puede servir como hoja de ruta o no puede servir como hoja de ruta? Es decir, ¿nosotros nos podemos hacer los suecos o no? Entonces tienen un documento, tienen libre acceso, disponible en distintos idiomas, que es el Smoke Free Sweden. Hay datos bastante interesantes. Uno de los 3 países con menos tasas de muerte por el tabaco. Casi un 40% menos de muertes por cáncer. Y si nos fijamos, por ejemplo, en las tasas de cáncer de pulmón, por ser uno de los cánceres más asociados, pues allí hay 17 cánceres de pulmón cada 100.000 habitantes y en España tenemos casi el doble. Cuidado, había un truco. Lo tenían más fácil, partían de un punto de partida mucho mejor, porque allí fumaban menos del 50% de los que fumaban en España, ¿no? ¿Cómo han conseguido esto? Han hecho medidas muy estrictas y han tomado decisiones muy estrictas en espacios, en los impuestos y en la restricción de venta. Y han optado también por otra alternativa, que es facilitar las alternativas de tabaco no combustibles. Cigarrillos, vapeadores, snus, chicles, parches, todo ese tipo de cosas. Cuidado, que con esto no estoy diciendo que sean saludables, esto tiene que quedar clarísimo. En esta gráfica lo que vemos es que ellos han optado por una minimización del daño y han estudiado cuáles tenían más toxicidad y cuáles tenían menos toxicidad, viendo que las alternativas no combustibles podían llegar a ser un 95% menos dañinas. Y muy importante, a cero está el no uso de ninguna alternativa, es decir, que no están exentas de riesgo. Pero esto se lo ofrecen a la población, para que la población también sepa y tenga esa información, ¿no? Y no solo eso, sino que ajustan los impuestos a ello. Los cigarrillos tendrán unos impuestos, como veis ahí, del 100%, y luego el tabaco calentado, tabaco con más de 15 miligramos de nicotina, luego el que lleva menos de 15, los snus, que fue con lo que ellos comenzaron, un poco más, bolsas de nicotina, distintos rangos. Y esta es su progresión. En los 60-70 fumaban casi el 50% de los hombres, un tercio de la población. En 1995 se unen a la Unión Europea. Y cuando se unen a la Unión Europea llama la atención una cosa, que uno de los requisitos que pide Suecia para unirse a la Unión Europea es que no se prohíban los snus. Los snus, habéis visto una bolsita, es como un tabaco húmedo con nicotina que se coloca debajo del labio y se masca, que no está exento de riesgo, cuidado. Desde el 2006 al 2020 consiguen una reducción del 60% del tabaquismo en su país. Mientras tanto, ¿qué ocurre en la Unión Europea? Que se reduce un 25%, hay una diferencia importante. Y así es como consiguen en el 2023 ser el primer país libre de humo de la Unión Europea. Los logros que consiguen es que es la mayor tasa de reducción del tabaquismo. Los hombres suecos son los que menos mueren por causas atribuibles al tabaco.
Y lo que a mí me parece más importante, consiguen una generación libre de humo, sobre todo de cigarrillos de combustión. Libre de humo significa que solo el 3% de los jóvenes de 16 a 29 años fuman, cuando en la Unión Europea la media está en 29%. Un cambio de tendencia, que esto es lo que creo que más nos puede alegrar. Y entonces ellos en la guía te dicen que si se replicaran como estas tasas de mortalidad, estas tasas de éxito que han tenido allí en Suecia, en el resto de la población de la Unión Europea, podríamos salvar 3,5 millones de vida en la próxima década solo en la Unión Europea. Pero cuidado, aquí hay también un truco, ¿no? Las alternativas no combustibles no están exentas de daño. Y eso ya lo sabemos. Hay que preguntarse cosas y ser muy crítico. ¿Hemos visto todos sus efectos a largo plazo? Probablemente no, porque son algunos métodos muy recientes. Lo que explicaba la doctora Iglesias antes, necesitamos mucho recorrido para demostrar que las cosas son malas, pero para ponerlas en venta se hace muy rápido, ¿no? Para hacer las cosas mal se pueden hacer en un minuto, hacer las cosas bien lleva un tiempo. Y luego, ¿la sociedad española es igual que la sueca? Es decir, ¿este modelo es reproducible exactamente igual en otros países? Pues para empezar, en España vemos una cosa distinta, que aquí hay mucho fumador dual, es decir, que fuman cigarrillos convencionales y otras alternativas, cigarrillos electrónicos, etc. Con lo cual, se está viendo que más que una puerta de salida, que era como entró todo esto, puede ser una puerta de entrada. De hecho, la media de edad de fumar alternativas no combustibles disminuye. En el tabaco es 13,9, casi 14 años, y en las no combustibles baja 2 o 3 años. El vídeo famoso de una comunión regalándole un vapeador a la niña, ¿no? Entonces, quizás nos lo vendieron como una puerta de salida y está siendo una puerta de entrada. Pues todo eso también hay que planteárselo a la hora de dar toda esta información a la población. De hecho, en Suecia pasó esto y ellos te lo explican en esta guía. A medida, en azul, que disminuía fumar tabaco, aumentaba el consumo de snus, una de las cosas que ellos allí consumían. El requisito que pusieron a la Unión Europea. Tú lees esto y dices, ¿esto nos plantea un cambio de estrategia o plantea un cambio de estrategia de aquí al futuro? Pues no está claro, ¿no? Lo que sí que está claro es que necesitas una estrategia integral que atienda a todos los factores. Uno de ellos, la publicidad. En el BOE en 2005 y en 2010 restringen la publicidad de todos los productos de tabaco, cigarrillos y también de las empresas, no se pueden publicitar. Esto ayuda mucho, sobre todo a la población más vulnerable, es decir, la población que tiene pues un nivel de desarrollo menor o población joven, ¿vale? Y ponen normas sobre el etiquetado y sobre las advertencias. De hecho, en Suecia lo que hacen es, según el riesgo, la advertencia ocupa más espacio en el paquete o menos, ¿vale? A pesar de ello, todavía sigue habiendo publicidad y tenemos un problema muy importante con la legislación en las distintas plataformas que van surgiendo. Porque lo que decimos, vamos por detrás, poner una ley cuesta mucho, pero de repente publicitar un vapeador en Twitch, pues es muy fácil. Restricción de espacios, pues en 2005 y en 2010, nos acordamos todos, se restringieron en los espacios cerrados de uso público, ya no se podía fumar en universidades, ya no se podía fumar polideportivos, etc. Esto frenó sobre todo el consumo de la gente más joven, probablemente porque es la gente que estaba más en esos sitios, ¿no? Y también protegió al trabajador, que es una cosa que se nos olvidaba, pero limpiadora o limpiador de un hotel, transportista que iba en el taxi, era un fumador pasivo, ¿no? ¿Y el futuro a dónde va? Pues ampliar esos espacios a espacios al aire libre, pero de uso público. Es decir, paradas de transporte, donde hay mucha gente aglutinada, entradas de escuelas, todo ese tipo de cosas, entradas de hospitales. Restricciones en la venta, muy importante para disminuir la demanda. Cada vez que se aumenta la edad mínima de consumo de tabaco, se disminuye el tabaquismo. Control de las máquinas dispensadoras. ¿Por qué? Porque esto tiene un problema muy importante que es el adecuado cumplimiento, es decir, que dificulta el cumplimiento de las normas porque es una máquina automática. Y restricción de sabores, importantísimo. Si los hacemos de mentol, de sandía, de fruta, la gente tiene la falsa concepción de que es un poquito más sano y encima pues sabe bien. Pero a pesar de ello, echa la ley, echa la trampa, el 90% de los jóvenes dicen que no tienen ningún problema en comprar cualquier producto de tabaco. Se lo pido a mi primo o a mi hermano mayor o a mí y te lo compro. En el futuro, ¿qué se espera hacer? Restringir los puntos de venta, también como hizo Suecia en este aspecto, y poner medidas similares a los productos de tabaco que vayan surgiendo. Y hay que tocar el bolsillo.
Una de las cosas que hay que hacer es subir los precios y esto afecta sobre todo a la población diana que queremos evitar que fumen, los adolescentes. ¿Por qué? Porque con la paga pues no te da para tanto. Este efecto se ve que disminuye con el tiempo y se habla también de hacer tasas ajustadas al daño, como hizo Suecia, o de ir incrementando los impuestos, un calendario a medida que pase el tiempo. Y esto lo he dejado para lo último, pero no porque para mí me parece de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Las campañas de sensibilización. La desinformación se ataca con información. Lo único que puedes hacer es darle toda esta información a la población y que lo tenga claro. Yo creo que aquí los sanitarios tenemos que hacer un esfuerzo por vernos más involucrados en labores de prevención y estaría muy bien que nos dieran un espacio, que nos ayudaran, que hubiera inversión y que no todo dependiera de la voluntad de cada uno. Estas campañas de sensibilización, ¿a quién se orientan? Pues fundamentalmente a los adolescentes o a los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabemos que la adicción se instaura en días o semanas. Es tan rápida que lo que hay que hacer es intentar evitar el inicio, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues hacer también en las escuelas, se puede hacer una gran labor de educación familiar, de fomentar resistencia a las influencias sociales, porque ser adolescente implica que quieres pertenecer a un grupo, sea como sea. Fomentar actividades deportivas, también se ha visto que reduce el riesgo. Incluso reducen el inicio del tabaquismo en un 12%. Un 12% más un 12% más un 12% es una barbaridad lo que se puede lograr. ¿Qué quiero que quede claro? Que se puede. O sea, a mí me parece que no sé cuál terminará de ser la estrategia más válida, pero desde luego estamos viendo que hay un horizonte, que se puede y que el objetivo es tangible, ¿no? Y con todas estas medidas integrales de control de publicidad, venta, espacios, precios y campañas se puede lograr.